Canal 9, Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a hablar de la cuenta pública, pero de lo que quedó, del resabio, si es que uno puede hacer un resumen, de una conclusión, también de lo que viene. Porque se están inscribiendo las candidaturas, porque hay primarias dentro de 3 semanas, se inscribió Evelyn Matei. A ver qué pasa con la derecha y qué es lo que se viene para Chile. Estamos con Alberto Mayor, sociólogo, analista de la actualidad permanente, columnista en Bio. Está con nosotros en viaje a Chile porque está residiendo en España. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Tomás? Un gusto. Oye, me llamó la atención. Dime. Es que estábamos en la radio transmitiendo para Bio TV, la cuenta pública, de repente te vimos, saludamos. Sí. ¿Qué estabas haciendo en la cuenta pública si tú podías encender un televisor Bio TV y podrías haberla visto sin problemas? ¿Qué estabas haciendo la ahí? última cuenta pública del presidente Boric y me pareció que podía ser, justo había aterrizado el día antes y me habían invitado y dije, bueno, quizás va a ser una jornada entretenida, que van a pasar cosas. ¿En serio pensaste eso? ¿Que podía ser entretenido? Bueno, uno vive, está afuera y a veces se entretiene con pocas cosas. Y pensé que podía ser más entretenido, la verdad es que estuvo bien poco. ¿No te entretuviste? No, fue poco estimulante, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo viste al presidente? Es que tú lo conoces bien. Sí, a ver, yo creo que él tuvo un discurso más bien que tenía como secciones incongruentes unas con otras. O sea, primero
un reconocimiento de las necesidades de aprendizaje y luego con claridad el olvido de todo aprendizaje y luego no fue ni cuenta pública, no se comentó en realidad las obras relevantes ni nada, no se valoró suficientemente cuál era la discusión sobre el legado, no se hizo nada completo, digamos, se hizo de todo un poco, ¿no? Fue una especie de ensalada basada en mezclas, ¿no? Y sin mucho eje. Uno espera siempre en estas cosas un eje y a partir de eso el discurso central. No ocurrió eso. Vamos a hablar de los contenidos, pero ¿cómo viste la postura del presidente? ¿Ha cambiado, no? Estaba desgastado, mi impresión. Él siempre tiene una relación, hablando, es una persona energética, no enérgica, pero sí produce un cierto magnetismo. Estaba muy apagado, me dio la impresión, mucho más mustio. ¿Te pareció más...? Sí. Debilitado. Debilitado, eso. Sí. Oye, la pregunta es, porque, claro, los que escucharon todo esto completo y le prestaron atención, incluso pues, a lo mejor leyeron esto, no es fácil porque no es tan entretenido, pero muchos lo leyeron, algunos, los que están preocupados en la actualidad, a muchos no les quedó claro si hay un giro del presidente a una especie de socialdemocracia, a un rechazo a posiciones a lo mejor más extremas, a la llamada cultura woke, o sigue siendo el mismo. El presidente Boric nunca fue fuerte en doctrina. El Frente Amplio nunca fue fuerte en doctrina, nunca estableció lineamientos claros respecto a lo que se quería. El Frente Amplio albergaba desde liberales hasta libertarios, o sea, anarquistas. Y la síntesis de todas esas cosas nunca quedó clara en términos de cuál era el corazón de ese proyecto. Fueron los defectos que me parece que produjeron que esta sea una coalición exitosa en lo electoral, pero fallida en lo político. Y el presidente persevera en esa confusión general. Ya, pero él tendrá una posición. Los demás a lo mejor son distintos sí. alrededor de él, pero él, ¿qué es lo que es él? Es que yo creo que en general él fue bastante mimético siempre con esta... Mimético. Sí, con respecto... Pero es un lenguaje como militar. No, o sea, en el sentido que él más o menos se empezaba a aparecer a cada uno de los discursos coyunturales. ¿Ya? Yo alguna vez escribí una columna sobre Boric en tiempos en que nadie lo criticaba mucho, ¿no? Porque me parecía que estaba... En filosofía se habla mucho, ¿no?, de una famosa concepto de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. Entonces yo jugué con eso y le puse la banalidad del bien. Esta cosa de que siempre hay que decir cosas buenas, ¿no? Pero banales, no sin ninguna importancia. ¿Tú crees que él sigue teniendo una lectura de lo que pasó con el estallido social en 2019, una lectura correcta o no? Yo creo que no tiene... O sea, si uno toma las distintas cosas que ha dicho, tengo la impresión de que no tiene ninguna postura respecto al estallido. ¿Cómo? Es que no son coherentes las cosas, entonces no puedo decir que... a ver, si él dice que esto es un fenómeno de malestar, ok, pero al mismo tiempo, en su momento, efectivamente, cometió el error que cometió mucho la izquierda, que fue creer que el estallido en sí mismo era de izquierda. Se construyó una cosa que se llama, en ciencias sociales y en filosofía, reificación, cosificación, creer que las cosas, los fenómenos tienen una sustancia, ¿no? Y no que son fenómenos, ¿no? Cuando te explota una olla, no hay ninguna sustancia en ese proceso. Y un estallido social es eso. Entonces, cuando te da, también se podría homologar un infarto. Bueno, el infarto no es de izquierda o de derecha, ¿no? El infarto es infarto. ¿Cuál es la tesis de Gabriel Boric y del oficialismo? Hicimos lo que pudimos, lo intentamos todo, proyecto constitucional, las leyes que se pudieron frente a una oposición que es mayoritaria en el Congreso, sacamos la reforma de pensiones, sacamos la ley de 40 horas, sacamos el salario mínimo, qué sé yo, la ley Papito Corazón, no sé cuántas leyes de seguridad, te dan una lista enorme, más no nos podían pedir. Y además normalizamos el país. La inflación está bajando, está normalizado el país. Bueno, a ver, sí. Es el discurso, ¿no? Sí. Lo de normalización ya me parece muy sorprendente porque
técnicamente yo recuerdo con mucha claridad que esta era una coalición de transformación, ¿ya? Y la coalición de transformación lo que buscan entonces no es volver a la normalidad, sino construir una nueva normalidad, ¿no? Un nuevo orden distinto al anterior. Cuando una coalición de transformación va y señala que su objetivo cumplido es la normalización simplemente, o sea, el retorno a una situación anterior, significa que ha fracasado rotundamente. Ya, pero te agregan estas cositas, o no sé si Bueno, son todos tan los cosas. gobiernos, a ver, todos los Reforma, gobiernos- pensiones, ley no sé qué, de Todos los 40 gobiernos horas. tienen obra. O sea, todos los gobiernos tienen obra. Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, pero Pinochet hizo la carretera austral, importantísima en términos geopolíticos y estratégicos para Chile, ¿no? Entonces con eso podría teñir todo lo demás. No, los gobiernos tienen 4 años, 90.000 millones de dólares por año para hacer obras. Después decir que porque hiciste un par de obras está súper bien, perdón, pero evidentemente uno espera más, Tú utilizaste la palabra fracaso. por supuesto. O sea, ¿tú crees que esta cuenta pública da cuenta de un fracaso? Por supuesto. De hecho, la puesta en escena es de una escena fracasada por completo, con un par de cosas altisonantes para que al final se arme una discusión, un poquito de agenda para la semana. Pero ¿qué queda después? ¿Tú crees que hay conciencia del fracaso? No, sin duda no hay conciencia del ¿Por qué? fracaso. Yo creo que ese es un mal bastante frecuente dentro del mundo del Frente Amplio, sobre todo. Incluso yo diría que en el mundo del Partido Comunista hay más conciencia del fracaso. Nunca lo van a decir porque son muy ordenados, muy organizados, y recordemos que el partido que mejor defendió a Bachelet respecto a todas sus reformas y sus fallos y su fracaso, que también fracasó, fue el Partido Comunista, que lo defendió lejos el mejor de la defensa. Bueno, pero en este caso yo creo que el Frente Amplio sencillamente considera que no hay ningún fracaso, porque además ellos confunden mucho el éxito personal con el éxito del proyecto. Creen que porque a ellos les va bien, entonces le va bien al proyecto. ¿A ellos les va bien? Bueno, es evidente. A ver, pero ¿a qué te refieres? ¿Les va bien? A un político le va bien cuando gana elecciones, cuando tiene más influencia, cuando es capaz de imponer una agenda. ¿Les va bien? Sí, claro, cuando ellos quisieron entrar a la élite y entraron a la élite por la puerta ancha, muy jóvenes. ¿Cuánto le costó, vamos a decirlo así, cuánto le costó a un político importante en los años 70, ¿ya?, llegar a ser ministro? ¿Cuánto le costó democráticamente, ¿ya? ¿Cuánto les costó? Les costó detenciones, les costó torturas en algunos casos, les costó muchas cosas. ¿A ellos cuánto les costó? 3 pesos y 50 centavos. O sea, llegaron fácilmente a una élite. ¿Eso es? Claro, arribaron a la élite y tenían muchas ganas de arribar a la élite a tal punto que todo lo que fuese el contenido de ese arribo, que para mí es muy importante en la política. ¿Pero qué significa para ti la élite? ¿Qué élite? El cuadro dirigente, aquellos que tienen las posibilidades de ¿Bien remunerado? Bien remunerado y acceder a los grandes cargos del país. Influencia, poder. Influencia, poder. Oye, me llamaron algunas cosas la atención en la cuenta pública. A ver, este gobierno teóricamente era un gobierno social, entonces 260.000 viviendas era la promesa. Después esto se ajustó a promesas entregadas y las que ya estaban en ejecución del gobierno anterior. Al principio eso eran 260.000 nuevas. Sí, claro. No, pero ahora agregaron las que venían del tiempo de Piñera. Después, el 2024, el año pasado, se cambió esto y se agregó una categoría más, que son unidades encaminadas para el próximo gobierno. Yo no sé lo que es encaminadas, ya no que se estén construyendo, sino que encaminadas. Y se habló poco de esto. Se habló nada de la reconstrucción del incendio enorme en Viña del Mar, en Quilpué, en Villa Alemana el año pasado. Nada. Ha habido muchas críticas al ministro Carlos Montes. Hay 96 casas construidas, muchas más en construcción, pero 96 solamente. Y hubo un silencio total. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? En vez de decir cosas, por último decir, nos hemos demorado, pero la vamos a entregar. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Digo esto porque es un tema que se ha discutido mucho y es muy social. Es que yo creo que el punto de fondo de la gran crítica que a mi juicio corresponde hacerle al gobierno es que es un gobierno con un extraordinario foco en sus problemas comunicacionales y nada más. Que lo hacen mal igual, pero ese es su foco. No les importa
lo que no sea, lo que está en la dimensión de lo real. O sea, aquí hay que construir las casas, y las casas no están. Eso no es su problema. Su problema es comunicacional. Es cómo van a sortear los problemas comunicacionales. Ese es todo el foco. Esto es impresionante. Mira, me tocaba en algún momento una persona que viajaba a Chile desde otro país, qué sé yo, y me decía, no, voy a tener un par de reuniones con gente del mundo Frente Amplio, qué sé yo. Entonces yo le decía, mira, ¿y por qué te llaman? No, porque voy a dar algunas ideas. Entonces le dije, mira, tú vas a dar una idea, van a publicarlo en redes sociales, la idea, y al día siguiente la idea va a estar muerta porque ya hicieron lo que tenían que hacer, que era hacer el tweet o hacer el reel de Instagram para... Entonces se rió, qué sé yo, bueno, sí, vamos a ver. Me llama meses después y me dice, ocurrió exactamente. O sea, dije el lunes una cosa, en la tarde estaba en redes sociales y al día siguiente ya a nadie le importaba lo que se había hecho, porque se había hecho, entre comillas. En Chile hay una crisis del Estado. Tenemos que hablar del Estado por toda la crisis que hay. Yo creo que los chilenos, tú lo has dicho en columnas, creen en el Estado, pero tú dijiste también que podrían haber 250.000 funcionarios investigados. Son cifras que se calculan más o menos por todo lo que está ocurriendo. Pero este es un derrumbe, pues. Podría ser la cuarta parte del Estado, derrumbada. Vamos a hacer un alto porque te pido que contestes si es que esto es factible, que haya esta caída en el Estado en Chile. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Estás viendo la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati.
Conversamos con Alberto Mayol. Alberto, en la cuenta pública prácticamente no se habló de probidad en términos concretos. No. Lo que está pasando con el caso, o ha pasado con el caso Fundaciones, sigue pasando de hecho. Lo que ha pasado con las licencias médicas fraudulentas, se habló muy poco de todo esto. Y claro, la pregunta que uno se hace es ¿por qué no se refieren a todo esto? La crisis del Estado, curiosamente, bajo un gobierno que cree en el Estado, y tú dices en una columna que podrían estar cuestionados cerca de 250.000 funcionarios públicos, lo que significaría un terremoto gigantesco para el Estado chileno. ¿Por qué no se habla de todo esto? Bueno, yo creo que no se habla porque una de las cosas que está pasando, ha pasado mucho con este gobierno, es que no quiere confrontar los datos, la realidad de lo que está pasando, ¿no? Ellos, insisto, ellos están en una dinámica comunicacional, especular, fantasmática en muchos aspectos, fantasiosa, ¿ya? Respecto a un país que supuestamente enfrenta el futuro con promisorias condiciones que Chile tiene, pero que no están construidas las condiciones para que eso prospere. Es decir, el desarrollo no es simplemente tener una oportunidad, sino que hay que ser capaz de construir las políticas públicas para eso. No hay políticas públicas, hoy día en la práctica todo lo que se ha hecho son nominalmente políticas públicas, no tienen diseño. Oye, no hay grandes obras públicas tampoco. Tampoco hay obras públicas. No, porque además todo esto o sea, ¿qué es lo que pasó? Esto en corto, los hogares chilenos tuvieron un problema de caja durante muchos años. Y los hogares chilenos entonces en un momento dijeron, oye, problema al Estado, usted tiene los números azules y yo tengo los números rojos. Y somos el mismo país. Entonces, veamos qué hacemos. Y el Estado decía, sí, vamos a tener que hacer algunas cosas. Empezaron a traspasar plata, no proyectos, no programas de política pública, no ideas, no criterios de desarrollo, nada. Y terminaron en que ahora no tenemos tampoco un modelo de desarrollo muy claro hacia dónde vamos. Y los hogares de nuevo están con la misma situación de endeudamiento y precariedad. Entonces, al final, dimos la vuelta entera, probamos con nuevas figuras políticas y esto está en una situación peor que antes, indudablemente. Oye, tú hace años ya, tú publicaste un libro que se llamó No al lucro. Sí. Esta palabra lucro era una palabra que era de uso común en el Frente Amplio, el Partido Comunista, a cada rato. Sí. Ha desaparecido. Es como si la Real Academia la hubiera eliminado del idioma castellano, del español. ¿Qué pasó? Que el lucro cambió de posición. ¿Cómo? El lucro, la definición del lucro que se produjo socialmente en ese instante era que ante una asimetría de poder por parte de aquellos grupos con más poder en Chile en ese instante, sobre todo los grupos económicos y políticos dominantes asociados al mundo de Sebastián Piñera, pongámoslo así, ese mundo, entonces, a través de la asimetría de poder ganaba más dinero, obtenía más dinero. Y a veces esos eran elementos indecorosos o a veces incluso estaban posiblemente reñidos con la ley. A eso los chilenos le llamaron en su momento lucro, y la crítica al lucro tenía que ver con eso. Pues bien, lo que estamos viendo hoy día con el tema de toda la forma en que apareció en el tema de las fundaciones, lo que apareció con las licencias, lo que apareció si tú tomas al Frente Amplio, a los dos grandes grupos de poder adentro del Frente Amplio, Revolución Democrática y Convergencia Social, y miras hacia abajo, en los dos casos emblemáticos del caso Fundaciones, están los dos completamente involucrando el corazón de esos dos proyectos. Entonces, cuando aparece la sospecha de que esa asimetría de poder se está transformando eventualmente en dinero para aquellos que denunciaron el lucro, bueno... ¿Tú crees que el dinero los corrompió? Estoy seguro que el poder y el anhelo de poder desde antes, yo esta crítica la hice cuando estuve dentro del Frente Amplio, la hice desde dentro, no desde fuera, cuando debo decir que ni siquiera la derecha criticaba al Frente Amplio, ¿no? Ni siquiera la derecha. O sea, el único que había dicho era bombalé en un programa de televisión. Entonces, en ese momento yo vi que estaba ocurriendo ya una
una corrupción en términos de los contenidos y del mensaje que se había dado. Y luego hay una corrupción efectivamente por el arribo al poder, que se manifiesta en esta borrachera de la Convención Constitucional, donde no se dan cuenta, no son capaces de darse cuenta nunca, que van a perder. Que a mí me llamaban los asesores de los convencionales y me decían: Alberto, esto es una locura, no entienden mi jefe, ¿ya? No quieren escuchar. Entonces, insistían hasta el último día que iban a ganar fácilmente, qué sé yo. Y después ahora lo vemos con esto de los sueldos, que no se cumplió lo que dijo el presidente, de que los sueldos no tenían que superar ciertos rangos, todo eso. O sea, me parece que eso es bastante evidente. Oye, hay un caso que es la esposa del hermano del presidente, de Simón Boric, que trabaja en la Universidad de Chile. Pero ella estaba trabajando en el corazón de la moneda, en la SECOM, a propósito, en la parte comunicacional de la moneda. Sí. Ella tuvo que renunciar por el caso de licencias médicas fraudulentas. Ella recibió una renta bruta de 2,5 millones, estaba contratada en la escala grado 8 de la escala funcionaria hasta noviembre de 2021, cuando subió de la 8 a la 6 grado. Y resulta que posteriormente, en abril de 2025, último mes registrado en transparencia, aparece recibiendo un sueldo bruto de más de 4 millones de pesos, que contempla un bono de 845 millones. Y según la página de transparencia, quienes tienen grado 6 y sueldos de estas cifras son jefaturas, como jefa de adquisiciones, como jefa de departamento creativo, los jefes. Pero ella no era jefe, ella estaba a cargo de hacer resúmenes de prensa, del monitoreo de los medios. Y los que están en ese nivel tienen grado 12, grado 13, con la mitad de ese sueldo. A ver, yo tengo la impresión, si uno mira todo el cuadro del poder, las conversaciones que han salido del presidente, todo ese tipo de cosas, uno ve una red particularmente articulada. O sea, las élites son élites y siempre tienen una red muy fuerte. Pero yo creo que vale la pena hacer el ejercicio si uno lo hace con el gobierno de Sebastián Piñera y sus funcionarios, con el gobierno de Michelle Bachelet y sus funcionarios, con el gobierno de Gabriel Boric y sus funcionarios. Yo creo que sin duda, en el caso del presidente Boric, sin duda no va a estar menos elitizado el proceso que en los otros gobiernos tan criticados. Y tengo incluso la impresión de que podría ser que la articulación y el grupo pequeño asociado al mundo frente amplista puede ser aún más cerrado. Con todo lo que está pasando en las primarias del oficialismo, ¿quién gana? ¿Quién gana con todo esto? ¿Janet Jara? Yo creo que sin duda ella tiene un camino con muchas posibilidades de crecimiento. La candidatura de Toá tiene un diseño que no tiene nada que ver con la realidad de los votantes. ¿Cómo sí? Yo he investigado mucho y ese es un mundo, el mundo del centro político es la parte más interesante del sistema. En primer lugar, la gente que es concertacionista, que valora mucho la concertación, votan más por Matei que por Toá. Entonces, cuando tú sales con los nombres de la gente de la concertación, esa gente ya dice: no, a mí no me parece que representa mejor esta otra persona, ¿no? Luego, cuando tú vas a aquellos que tienen una crítica radical a las élites en ese mundo, que de alguna manera pertenecen a los mismos valores, pero están en contra de esas élites, bueno, naturalmente las élites concertacionistas no les gustan nada, porque son los que ellos sienten que traicionaron su mensaje. Y esos votantes se están moviendo hace rato, buscando un lugar en el mundo, y han votado para todas partes, y por lo único que no han votado ha sido por la gente de la concertación. Ahora, Toá tiene una ventaja respecto al resto, que es muy simple. Si no hay demasiada discusión política, Toá puede ganar porque ella fue el cargo más alto vinculado al presidente Boric y por tanto es el oficialismo como tal. Pero si esa discusión logra llegar a un cierto nivel de profundidad y la gente le pone atención, perfectamente podría ya empezar a ver otras alternativas. Janet Jara viene subiendo y yo creo que tiene... Pero quedan 3 semanas para la primaria. ¿Janet Jara alcanza a Toá?
De momento depende bastante de la cantidad de votos que haya, si es más grande, más... Si tú tuvieras que apostar, ¿apuestas hoy por Toa? Hoy día apuesto por Toa, pero depende mucho de lo que pase. La franja es mucho más importante de lo que parece. Una franja televisiva tiene 40 o 45 puntos de sintonía. Y ahí está la información, y son 15 días, o sea, no es broma. Entonces yo creo que ahí se va a jugar bastante, y yo no sé qué mensaje puede construir Carolina Toa. O sea, si tú me dijera así como, oye Alberto, construye un mensaje sobre Carolina Toa, me recuerda una anécdota muy buena, que el que le hacía los discursos a Obama dice que el día más difícil de su vida es cuando le dicen, hoy tienes que hacer un discurso para el presidente para el siguiente viaje. ¿Y a dónde es el viaje? A Nagasaki. ¿Y qué va a decir en Nagasaki? Bueno, no va a pedir disculpas por las bombas atómicas, pero hay que hacer alguna referencia. Y decía, ¿y qué escribo? De un presidente de Estados Unidos yendo a Nagasaki donde tiramos una bomba atómica. Bueno, es más o menos tan difícil como eso. Es el mismo problema. ¿Todos pierden con Matei? ¿Todos estos candidatos Todos pierden con Matei hoy día, sí. De hecho, Carolina Toa está perdiendo por 8 puntos. No 8 puntos en total, por 8 puntos reales, o sea, 58-42 en segunda vuelta. Es una cosa sorprendente. ¿Matei le gana a Cassie Kaiser? Les está ganando, viene ganando hace mucho rato estabilizado en eso, pero en este momento Kast está cerca, 3-4 puntos. En su momento Kaiser estuvo cerca, 3-4 puntos. En una alternativa Kast-Toa, ¿quién gana? Hoy día sería prácticamente empate con más probabilidad de Kast. Ya, pero ahí ya es competitivo el oficialismo. Ya es competitivo, sí, ya es competitivo. ¿Y ese escenario es posible? Ese escenario es posible, sin duda. Ya, todo se va a resolver entonces en los próximos días en la primaria, porque evidentemente que Jara Kast, ¿quién gana? No, ahí gana Kast, tranquilamente, sí. Ya, por lo tanto, la alternativa es que gane Toa para el oficialismo. La alternativa es que gane Toa para el oficialismo. Y que Kast pase a segunda vuelta. Por eso los ataques que hacen desde el oficialismo muy fuertes a Matei, tratando de emplazarla que salga al ruedo, porque esa es la idea de desgaste, básicamente. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.